Muy bien, muchas gracias, bienvenidos. Gracias por la invitación, Facundo, y al centro. Y gracias a acá Facundo, ¿no? Arnaldo, perdón. A Arnaldo también, discúlpenme. Es valorable que se puedan intercambiar opiniones de forma pacífica, sobre todo en este contexto donde ha habido un evento verdaderamente repudiable y muy fuerte hace pocos días, ¿no? Bueno, me dijeron que esto iba a ser parte de un journal, entonces me preocupé por tener citas y demás, así que espero que no se duerman. Leeré, pero intentaré ser ameno. Me anoté desde el buenas tardes hasta los chistes. En realidad mentira, porque no hay chistes, así que de vuelta espero que me tengan paciencia. Pero bueno, habrá algunos dibujos ahí para entretenernos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos. Nos convoca hoy el debate sobre la inflación y sus causas. Así que propongo entonces empezar con una mirada rápida hacia los datos del mundo al día de hoy. Si tomamos el promedio de los últimos 20 años, 8 de los 10 países más relevantes de América del Sur tienen una inflación promedio anual menor al 8%. Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Ahí los tienen. En todos estos casos, sus bancos centrales tienen como objetivo principal y prioritario mantener el valor estable de la moneda. Como pueden un poco ver ahí. Entonces, teniendo en cuenta este dato objetivo de la realidad y considerando que los bancos centrales son, por sobre todas las cosas, los responsables de determinar la cantidad de dinero en una economía, no podemos negar fácilmente que existe una relación entre cantidad de dinero y el poder adquisitivo del mismo, o, dicho en otras palabras, entre la cantidad de dinero que existe en una economía y su tasa de inflación. Un trabajo reciente del Fondo Monetario Internacional nos subrayó este punto, analizando el importante logro en América Latina en materia de inflación desde la década de los 90 hasta esta parte. El FMI encontró que fueron las reformas monetarias realizadas durante ese periodo las que condujeron a la conquista de la estabilidad en la región. Para los autores de trabajo, y cito textual, desde la década de 1990 la política monetaria en la América Latina ha logrado una transformación notable en términos de lograr la estabilidad de precios. Una ola de reformas legales en la región, en algunos casos consagradas en constituciones nacionales, otorgaron independencia a los bancos centrales. En esencia, los cambios tenían como objetivo restringir el financiamiento del Banco Central a los déficits del sector público que estaba en la raíz de la alta inflación en toda América Latina. La mejora que describen se debió a 4 pilares. 1. La definición de un mandato estrecho y claro para los bancos centrales. 2. La formulación de políticas independiente de las necesidades del Tesoro. 3. Autonomía de la implementación de la política monetaria. Y 4. Transparencia y rendición de cuentas. Estos 4 pilares, virtualmente, eliminaron en América Latina el problema de la inflación. Obviamente, los autores mencionan a los 2 países que abandonaron el camino. Argentina, lo tienen ahí, y Venezuela. ¿Sí? Mismo dato, mismo periodo. En estos países, no casualmente, sus bancos centrales tienen múltiples objetivos, no solamente uno claro y estrecho, y no gozan casi de ninguna autonomía ni independencia. ¿Sí? A primera vista, entonces, parecería haber algunos argumentos para afirmar que una cantidad de dinero excesivamente elevada es causa de una elevada tasa de inflación. Esta afirmación, además, cuenta con numerosos adeptos en la historia del pensamiento económico. Así que arranco a revisar la historia, ¿no? Un trabajo de Raymond de Ruber reseña el pensamiento de los autores profesores nucleados en la Escuela de Salamanca, la llamada Escuela de Salamanca. Entre estos autores, algunos de ellos discípulos de Francisco de Vitoria, que vivieron entre los siglos XV y XVI, se encuentran Domingo de Soto, Diego de Covarrubias y Leiva, o Martín de Aspilcueta, conocido como Doctor Navarro. Para de Ruber, todos estos autores coincidieron en que existía una relación entre el dinero y la inflación. Cito textual. Los autores españoles dieron por sabida la teoría cuantitativa, ya que sus tratados, casi sin excepción, decían que los precios subían o bajaban según la abundancia o escasez del dinero. Tiempo después, en la Inglaterra del siglo XVII,
se dio un debate acerca del envilecimiento de las monedas de plata. De acuerdo con Rothbard, en el año 1690 el circulante monetario en Inglaterra se encontraba muy deteriorado, ¿sí? Con lo que las viejas monedas no eran deseadas por el público, que prefería utilizar las nuevas monedas acuñadas por las autoridades. La gente o bien hacía circular más las monedas deterioradas, guardándose las nuevas, o bien aceptaba las monedas deterioradas, pero por su peso y no por su valor nominal, ¿sí? O sea, se habían deteriorado el metal, o sea que ya no era el mismo valor porque había menos plata en cada monedita. Esto llevó a que la Casa de la Moneda tuviera que volver a acuñar moneda. Y entonces algunos dijeron, acuñá la moneda al mismo valor nominal, pero con el peso de las deterioradas, ¿sí? Acuñá la moneda de 25 libras de plata, pero con el peso de las monedas deterioradas, o sea, menos peso por cada moneda. Frente a esta postura, digamos, se alzó el inglés filósofo John Locke. En su libro Some Considerations of the Consequences of Lowering the Interest Rate and Raising the Value of Money, de 1692, Locke denunció el envilecimiento como algo ilusorio y engañoso. Como dice Rothbard, lo que determinaba el valor real de una moneda para Locke era la cantidad de plata en la moneda y no el nombre que le otorgaron las autoridades. La degradación, advirtió Locke, es ilusoria e inflacionista. Si las monedas, por ejemplo, se devalúan en una 20ª parte, dice Locke, cuando los hombres vayan al mercado a comprar cualquier otra mercancía con su dinero nuevo, pero más ligero, más liviano, encontrarán que 20 chelines de su nuevo dinero no comprarán más de lo que 19 compraban antes. La degradación simplemente diluye el valor real. Después de Locke vino Hume, quien criticó la idea mercantilista de mantener una balanza comercial positiva, precisamente por ignorar la relación entre la cantidad de dinero y el nivel de precios, ¿sí? Ekelund, un historiador del pensamiento económico, dice que Hume puso de relieve un mecanismo precio-flujo de metales preciosos que vinculaba la cantidad de dinero a los precios y las variaciones de estos a los superávits y déficits de la balanza comercial. Entonces, ¿qué decía Hume? Decía, bueno, no podemos tener de forma permanente una balanza comercial positiva. ¿Por qué? Porque el influjo de metales preciosos va a hacer que suba los precios de la economía, con lo cual nos vamos a encarecer relativamente respecto a otros países, con lo cual se van a fomentar las importaciones y se van a deprimir las exportaciones, con lo cual vamos a volver al equilibrio de la balanza previo en el que nos encontrábamos antes. O sea que estaba reconociendo implícitamente en la relación entre dinero y precios, ¿sí? Bien, para la misma época se destacó un pensador irlandés que vivió mucho tiempo en París, en Francia e Inglaterra, llamado Richard Cantillon. El aporte fundamental de Cantillon no fue insistir en la relación positiva que ya varios comprendían entre dinero y precios, sino en establecer un mecanismo a través del cual el cambio en la cantidad de dinero beneficiaba a los distintos sectores de la sociedad. Para Cantillon, una mayor cantidad de dinero no siempre aumentaba en la misma proporción los precios de todos los bienes. Esto era así porque el resultado final de la emisión o del nuevo dinero dependía de quién o quiénes recibían el dinero en primer lugar. Cantillon sostenía: cualesquiera que sean las manos por donde pase el dinero que se ha introducido en la circulación, aumentará naturalmente el consumo. Pero este consumo será más o menos grande según los casos y afectará en mayor o menor escala a ciertas especies de artículos o mercancías. Si el aumento de dinero efectivo proviene de las minas de oro o plata que se encuentran en un estado, el propietario de estas minas, los empresarios, fundidores, refinadores, etcétera, tendrán más para consumir de aquello que ya consumían. Eso elevará los precios. Estos precios elevados inducirán a los colonos a emplear más extensión de tierra, Quienes sufrirán este encarecimiento y el aumento del consumo serán primeramente los propietarios de tierras mientras duren sus contratos de arrendamiento, después sus criados y todos los obreros o gentes con salario fijo que a ellos estén vinculados, ¿sí? O sea, el que primero recibe dinero puede gastar con precios viejos nuevo poder adquisitivo y los últimos que reciben el dinero se perjudican porque ya los precios subieron, ¿sí? Y eso le va a pasar al que tenga un salario fijo no ajustado a los precios en el periodo dado.
Entonces, si los escolásticos y los clásicos ya habían advertido sobre el rol del dinero en la inflación, Cantillon advirtió sobre las consecuencias redistributivas de la inyección de nuevo dinero en una economía. Y estos efectos ocurren tanto si el nuevo dinero es oro de reciente extracción o papeles de reciente impresión. A comienzos del siglo XX llegó Irving Fisher, quien consagró en la historia una ecuación que todos los estudiantes de economía alguna vez tuvieron que estudiar. M por B es igual a P por T. De acuerdo con Fisher, si M es la cantidad de dinero en circulación, B es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel de precios y T es el índice de volumen físico de las transacciones, entonces de no moverse ni B ni T, un aumento de M aumentará proporcionalmente el valor de P. Ya John Stuart Mill había expresado lo mismo, pero sin la simbología matemática. Decía Mill: para una cantidad de mercancías y un número de transacciones determinadas, o sea, T es fijo, el valor del dinero, o sea, 1 sobre P, ¿sí? Está medio al revés todo, pero es lo mismo, el valor del dinero es inversamente proporcional al producto de su cantidad por lo que se llama velocidad de circulación del mismo, ¿sí? Fisher insistió en que ni Q ni T se verían impactados por los cambios en M, lo que dio origen a la llamada teoría cuantitativa del dinero. Así que el vínculo entre el dinero y la inflación está ahora plenamente establecido y la dirección de causalidad también. Bueno, así hasta el principio del siglo XX, ¿no? Pero después vinieron los 30. Y durante los años 30, Estados Unidos experimentó deflación en el medio de un contexto de crisis con aumento de desempleo y caída de la producción. En ese entonces era esperable que nadie tuviera como primera preocupación la suba de los precios, pero ni siquiera Keynes, el revolucionario padre de la macroeconomía, negó que existiera una relación entre emisión e inflación. En una carta que le escribió el presidente Franklin Delano Roosevelt, publicada en el New York Times, Keynes exhortó al mandatario a estimular la economía aumentando la demanda agregada. De acuerdo con el economista inglés, este aumento debía generarse con un mayor gasto público financiado con dinero prestado o emitido. Pocas líneas después, admitió que esto pudiera tener un efecto en los precios, pero lo juzgó como algo positivo. Textualmente dice: los precios al alza deben ser bienvenidos porque generalmente son un síntoma del aumento de la producción y el empleo. Decía Keynes, motivo por el cual, de vuelta a las comillas, es esencial asegurar que la recuperación no se vea frenada por la insuficiencia de oferta de dinero. O sea que no negaba la relación ni Keynes, digamos, ni Marx para el caso, pero me olvidé la cita de Marx en este día. Después de Keynes, la inflación y sus orígenes pasaron a un segundo plano por casi 40 años. Hubo que esperar a un nuevo contexto global, el de la estanflación, para, digamos, volver a las bases. Y el retorno de la teoría cuantitativa del dinero estuvo a cargo de nada menos que Milton Friedman, académico de la Universidad de Chicago. A través de numerosos estudios, conferencias, documentales y videos explicativos, el profesor Friedman se esforzó por difundir nuevamente la idea de que la inflación era un fenómeno siempre monetario y que la solución a la inflación pasaba por un mayor control de la política monetaria y de la fiscal. En palabras de Friedman, la causa próxima de la inflación es siempre y en todas partes la misma: un incremento demasiado rápido en la cantidad de dinero en circulación con respecto a la producción. Nunca ha habido un periodo de inflación dilatado y continuo que no haya sido acompañado de un crecimiento del circulante superior al de la producción. Cierro la cita de Friedman. Entonces, esa es la causa próxima. Pero detrás de esa causa próxima había ciertas causas finales, digamos, ¿no? 3. El aumento del déficit fiscal, la búsqueda del pleno empleo y el intento por reprimir el aumento de la tasa de interés. Finalmente concluía Friedman que la única manera de acabar con la inflación estriba en no permitir que el gasto público crezca tan rápidamente. Bien, otro aporte que nos dejó el estadounidense fue su crítica a la curva de Phillips, donde añadió un factor de relevancia crucial para visiones contemporáneas sobre la inflación: el rol de las expectativas. Pero antes de llegar ahí, pasemos primero a la visión de la Escuela Austríaca de Economía sobre la relación entre el dinero, el poder adquisitivo de la moneda y el aumento de los precios.
En sus conferencias en Buenos Aires, Ludwig von Mises reforzó la teoría cuantitativa del dinero porque arranca una de sus conferencias diciendo: si el caviar fuera tan abundante como las patatas, su precio, es decir, la relación de intercambio entre el caviar, el dinero o el caviar y otros productos, cambiaría considerablemente. La cita sigue donde él dice: bueno, el dinero es un bien más de la economía, así que al dinero le voy a aplicar la misma lógica, ¿sí? O sea que esto es un poco lo mismo que veníamos diciendo. Pero en La acción humana dedicó algunos capítulos a tomar distancia de la ecuación cuantitativa del dinero. Es que para Mises el establecimiento de una relación mecánica entre variables agregadas era una ofensa a su preciado individualismo metodológico. Para Mises la idea de un dinero que no tuviera efectos reales, es decir, que no modifique la estructura productiva de la economía, es errónea. Y decía: tal idea indujo a muchos a creer que el nivel de los precios sube y baja proporcionalmente al incremento o disminución de la cantidad de dinero en circulación. Se olvidaban estos que ninguna variación de las existencias dinerarias puede afectar a los precios de todos los bienes y servicios al mismo tiempo y en idéntica proporción. En orden a demostrar la doctrina según la cual la cantidad de dinero y los precios suben o bajan proporcionalmente, al abordar la teoría del dinero, dice Mises, se adoptó un método totalmente distinto del que la economía moderna emplea en el estudio de todos los demás problemas. Es decir, Mises dice: abandonado el individualismo metodológico, ¿sí? Están analizando el valor de la moneda como si fuera algo macroeconómico, ¿sí? Y se puede explicar perfectamente con un análisis micro y con incentivos individuales y principios básicos de razonamiento económico. Bien, tiempo después, Friedrich Hayek expresó que estaba de acuerdo con el enfoque monetarista de Milton Friedman de que toda inflación era inflación de demanda, pero objetaba que la teoría, a causa, cito textual, a causa del énfasis que pone en los efectos de las variaciones de la cantidad de dinero sobre el nivel general de precios, dirige una atención demasiado exclusiva a los perniciosos efectos de la inflación o deflación sobre la relación crediticia, tasa de interés, pero pasa por alto los efectos, aún más importantes y dañinos, que tienen las inyecciones y retiradas de circulante sobre la estructura de los precios relativos y la consiguiente asignación errónea de recursos, y en particular la mala dirección de las inversiones que causa. Entonces, por estas críticas y retomando aquellas enseñanzas de Cantillon, los economistas austríacos desarrollaron una teoría del ciclo económico muy particular, ¿sí? En donde sostenían que la emisión monetaria puede o no generar inflación si medimos esta como el aumento sostenido de un índice de precios, pero sin duda generará una distorsión en los precios relativos de la economía, que llevará a la misma a un sendero de crecimiento insostenible que se termina o bien con una crisis, con deflación y desempleo, o bien con la destrucción total de la moneda. Dos alternativas a esta teoría del ciclo. Después de recibir el Premio Nobel de Economía, Friedrich Hayek escribió un libro llamado La desnacionalización de la moneda, y a partir de ahí varios scholars de Hayek, entre ellos los más destacados Lawrence White y George Selgin, han escrito artículos y libros proponiendo un sistema puramente privado del manejo monetario, bancos desregulados de reserva fraccionaria que emitan su propio dinero y un dinero que compita entre sí, ¿sí? Ahí están los gráficos de Milton Friedman, digamos, con los que Milton Friedman fundamentaba un poco su punto de que toda inflación era causada por emisión monetaria, ¿sí? ¿Estamos bien hasta acá? Bueno. Si me siguen hasta acá, tal vez haya varios convencidos. ¿Te convencí? Todavía no. Ok, muy bien. Es más difícil. Convencidos de que efectivamente la relación entre el dinero y la inflación es una ampliamente conocida y aceptada por los economistas, y por tanto una herramienta para entender y actuar sobre la realidad. Por ejemplo, si hay mucha inflación, podemos pensar que se debe a que se emitió mucho dinero, y por otro lado, que si queremos bajar esa inflación, podemos pensar que el mejor camino es dejar de emitir. No obstante, algún escéptico todavía puede estar dudando, y para reforzar sus inquietudes, acaso vuelva al pasado reciente de la Argentina y se pregunte: si todo lo que está diciendo Iván es cierto, ¿cómo es posible que, durante el gobierno de Macri,
la emisión monetaria se haya frenado por completo y no obstante hayamos tenido la inflación más elevada de los, hasta entonces, últimos 30 años. Porque ahora hemos roto ese récord también. Y aquí es donde entra triunfalmente el economista argentino Julio Hipólito Guillermo Olivera. Repasemos ante todos los datos, ¿sí? Después del 28 de diciembre de 2017, cuando el Poder Ejecutivo interfirió en la autonomía del Banco Central y se decidió modificar las metas de inflación, el Banco Central bajó su tasa de interés. En una economía que estaba generando dudas en materia fiscal y de sostenibilidad de la deuda, este movimiento no fue bien leído por los inversores. El siguiente paso fue un acercamiento y posterior firma de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y cuando eso no fue suficiente, se volvió a ajustar ese acuerdo. Es así que el 28 de septiembre del 2018, el Banco Central anunció que modificaba su esquema de política monetaria, comillas, para implementar una meta de crecimiento nulo de la base monetaria hasta junio de 2019. Como ven ahí en la línea gris, un poco se cumplió. Con algunos ajustes en esta meta, digo, en concreto, entre el mes de septiembre de 2018 y el mes de septiembre de 2019, la base monetaria aumentó solamente un 4,8%. Ahí tiene la línea azul de cómo se derrumba la tasa de crecimiento de la base monetaria. En septiembre de 2018, la base monetaria había aumentado 43,9% anual. Un año más tarde, el ritmo de aumento se había reducido a 1/10. A pesar de esta medida, la inflación anual del 2019 cerró en 53,8, la más elevada de los 28 años precedentes. Y Olivera explicaría este fenómeno en el marco de su teoría no monetaria de la inflación, paper de 1960. Lo primero que debe decirse aquí es recordar que Olivera no negaba que la inflación fuese un fenómeno monetario. El autor argentino asegura que, cito textual, por cuanto entraña esencialmente un deterioro del valor del dinero, la inflación es en sí un fenómeno monetario. No obstante, aclaraba después que al hablar de teorías no monetarias no hacía referencia a la naturaleza del fenómeno, sino a las causas que lo producían. Y entre esas causas Olivera encontraba un cambio de precios relativos que ocurriera en el marco de un mundo con precios inflexibles a la baja. Un cambio en precios relativos, producto de un cambio en la dirección de la demanda, pero además con un contexto de precios nominales inflexibles a la baja. Entonces, si el precio de A es 10 y el precio de B es 10, nominalmente, la relación entre A y B es 1. Y digamos que el índice de precios es 10. ¿Qué pasa si cambia la relación AB a 1,5 porque cae el precio relativo de B? Pero si nominalmente no es posible que B caiga porque hay precios inflexibles a la baja, entonces el resultado es este. El precio de A sube. Eso hace que la relación AB pase a 1,5 sin que baje nominalmente el precio de B. Y tenemos una inflación del 25% originada por motivos no monetarios, sino por un cambio en la demanda, en la dirección de la demanda. Esto es Olivera. La teoría de Olivera entonces podría aplicarse y explicar en parte el fenómeno de la inflación del 2019. En efecto, el aumento del valor del dólar, que pasó de 38,8 en diciembre del 2018 a 63 en diciembre del 2019, puede explicar la modificación al alza en una serie de precios de la economía que, no compensada por una baja de otros productos, lleva a una suba en el nivel de precios promedio. Ahora, el punto es si estas disrupciones de corto plazo pueden negar la teoría monetarista de la inflación. Y desde nuestro punto de vista, no es suficiente. La visión de Olivera y otros estructuralistas puede ayudar a entender cambios de corto plazo en la tasa de inflación, pero para comprender el fenómeno de largo plazo, como el que vive hoy Argentina, debemos volver a la explicación monetaria. De hecho, De Gregorio nos muestra esto que estoy tratando de decir con dos gráficos elocuentes, que en el eje horizontal tienen a la tasa de expansión monetaria y en el eje vertical a la tasa de inflación. Y como verán, el gráfico de la izquierda es el corto plazo. Y en el corto plazo los puntitos no están alineados. Los puntitos son distintos países, países, ¿no? Y entonces
en el corto plazo puede haber mucha expansión monetaria y muy bajo nivel de inflación, que yo, 30 con menos de 5, o muy poca emisión monetaria, valores de 5, con valores de 15 en la tasa de inflación. Ahora, cuando tomamos el crecimiento promedio de 20 años, ahí todo se está ajustando más a la línea de 45 grados, lo que quiere decir que ahí hay una relación más estrecha entre la tasa de emisión monetaria y la tasa de inflación. Con lo cual, este economista chileno en su manual de macroeconomía nos dice que la relación entre el dinero y la inflación es muy débil en el corto plazo. Cuando se observa la evidencia de largo plazo, 20 años, la relación es más clara y efectivamente hay una alta correlación entre la inflación y el crecimiento de M1. Esto es particularmente importante para inflaciones altas. En consecuencia, podríamos concluir que la teoría cuantitativa y por lo tanto la neutralidad del dinero se cumpliría en el largo plazo. La evidencia también indica que a corto plazo la correlación entre emisión e inflación es débil, mientras que a largo se vuelve más robusta. Milton Friedman estaría de acuerdo con esta afirmación, ya que en su decálogo del monetarismo, que está citado en un trabajo de Adrian Rabier, explica que a corto plazo la emisión monetaria afecta más al nivel de actividad que al nivel de precios, siendo el impacto sobre este último más importante luego del paso de cierto tiempo, ¿no? Pero por último, y volviendo al éxito de los países latinoamericanos en este último tiempo, vale destacar el análisis de Ben Bernanke, expresidente de la Reserva Federal, quien afirmó que la responsabilidad fundamental en el éxito antiinflacionario recae en el abandono de las ideas estructuralistas y su reemplazo por, cito textual, el consenso actual entre los economistas que el crecimiento de la cantidad de dinero generado por el déficit fiscal es la fuerza motora detrás de casi todos los episodios de muy alta inflación. Tal vez los hechos más recientes y las declaraciones de los banqueros centrales actuales, como las de Jerome Powell, que dijo que había inundado el país de dólares, literalmente, junto con las políticas monetarias de estos banqueros centrales, me queda poquito, sea una nueva demostración de este dictum de Bernanke. Ahí tienen la política monetaria de los bancos centrales. Están todos subiendo la tasa de interés. ¿Cuánto tiempo exactamente me queda? 5 minutos. Ah, perfecto, está bárbaro. Por último, el rol de las expectativas. Como nos decía Bernanke, existe un consenso entre economistas acerca del origen monetario y fiscal de la inflación. Y a esto hay que sumarle el rol de las expectativas, un tema del cual han hablado destacados premios Nobel como Robert Lucas y Thomas Sargent, entre otros. La revolución de las expectativas racionales, como se ha llamado esta nueva corriente de pensamiento, sostiene que los agentes económicos hacen el mejor uso posible de la información de la que disponen y tratan de anticiparse a las políticas del gobierno, entendiendo sus efectos. Un texto clásico en este sentido es el de Sargent y Wallace del 81. Los autores sostuvieron en esa época la controvertida idea de que la política monetaria por sí misma no sería suficiente para reducir la inflación. Esto es así porque en un sistema donde el Banco Central congelara la cantidad de dinero, pero entonces el déficit del gobierno solo iba a poder ser financiado con deuda. Ahora bien, llegado el punto en que el mercado de bonos se saturase, entonces el Banco Central iba a tener que volver a financiar el déficit con, cito textual, señoriaje, requiriendo la creación de dinero adicional. Más tarde o más temprano, en una economía monetaria, el resultado es más inflación. Entonces el punto es que si hay dominancia fiscal y el déficit fiscal no se corrige, eventualmente es el Banco Central el que sale al rescate y termina emitiendo más. O sea que, en el mejor de los casos, la contracción monetaria frena la inflación por un rato. Y en el peor de los casos, como los agentes anticipan que esto va a pasar, ni siquiera baja la inflación en el corto plazo. En el año 82, Sargent analiza el fin de las 4 grandes hiperinflaciones de los años 30 y, entre otras cosas, dice que la baja de la inflación se debió a un cambio de régimen. Una vez que se entendió ampliamente que el gobierno no dependería del Banco Central para sus finanzas, la inflación terminó y los tipos de cambio se estabilizaron. Y yo quiero enfatizar esto. Se entendió ampliamente. Eso quiere decir que te creyeron. Que había convicción de que esto no iba a volver a pasar. Volviendo a 2019, esta hipótesis también podría obtener una ilustración en los hechos.
Mientras los mercados creyeron en la política monetaria y la continuidad de una política fiscal gradualista hacia abajo, avalada por un organismo internacional como el FMI, porque no había más credibilidad en el gobierno, había que ir a un ente superior, digamos, superior. La inflación mostró cierta morigeración, los datos están, y el tipo de cambio se mantuvo estable. No obstante, una vez el escenario político se modificó, allá por agosto, la expectativa de los agentes también lo hizo de forma rápida y radical. Y con ello vino el salto del tipo de cambio, una caída de la demanda de dinero y un nuevo aumento en la tasa de inflación. Conclusión. A lo largo de esta exposición he tratado de entrelazar los datos de la realidad con un conjunto de ideas que han mantenido su coherencia a lo largo de al menos 6 siglos. Así intentamos sostener que, si bien en economía, como en toda ciencia, las conclusiones son siempre provisionales y sujetas a refutación, la afirmación de que la emisión excesiva de dinero es la causante de la inflación es una que cuenta con un considerable consenso en la profesión y en la academia, y que además ha sido suficientemente ilustrada por la evidencia empírica a lo largo de la historia. Eso no impide, por supuesto, que podamos escuchar objeciones y críticas, no obstante, es la creencia de este servidor que dichas críticas no podrán cambiar en mucho los puntos fundamentales aquí vertidos. Bueno, muchas gracias y esperamos ahí otros comentarios.